Muy buenos días a todos. Hoy iniciaremos con los videos guía de la asignatura Seminario Integral 4. En la primera competencia abordaremos, de acuerdo al programa de la materia, conceptos que les permitan analizar los principios del método científico y con ello identificar su aplicación en el entorno social y profesional, además de que reconozcan el impacto y el alcance del conocimiento científico en la vida cotidiana. La ciencia puede ser definida de múltiples formas, aunque todas ellas nos van a llevar al mismo concepto. Podemos decir que la ciencia es un conjunto de conocimientos relativos a un determinado objeto de estudio o rama del saber. Dichos conocimientos son verificables, están sistemáticamente organizados y se obtienen de manera metodológica. Son verificables porque pueden ser comprobados. Se encuentran sistemáticamente organizados debido a que poseen un orden lógico y se relacionan entre sí. Se dice que son metodológicamente obtenidos ya que son producto de la aplicación de un conjunto sistemático de pasos conocido como método científico. La ciencia explica la realidad mediante leyes o teorías. Las leyes son proposiciones universales que establecen en qué condiciones sucede un hecho determinado. Es por esto que en pocas palabras podemos decir que la ciencia consiste en observar y razonar disciplinada o sistemáticamente con la finalidad de generar conocimiento que nos llevará a la deducción de leyes y teorías. La ciencia posee una serie de características importantes que la distinguen. Es objetiva. Eso quiere decir que muestra los hechos tal y como son, dejando de lado los prejuicios, las creencias, los deseos, valores, preferencias o postura intelectual de quien los observa y estudia. Es sistemática ya que tiene un plan organizado para la recopilación y el análisis de datos. O sea, mantiene un orden, una estructura lógica entre las leyes y principios que se interrelacionan y organizan en torno a ella. La ciencia es factible. Esto quiere decir que puede llevarse a cabo de una manera efectiva. Es precisa y clara, lo cual significa que sus formulaciones toman en cuenta el lenguaje formal y la precisión se obtiene empleando mediciones confiables y un control riguroso y claro. Es predecible porque puede anticipar la presencia de futuros acontecimientos bajo las mismas condiciones de ocurrencia de los fenómenos sociales. Es confiable o reproducible ya que los hechos deben ocurrir bajo circunstancias prescritas no una vez, sino en repetidas ocasiones. Y por último, la ciencia progresa por la acumulación de teorías nuevas junto con las anteriores, ya que una teoría que ha probado ser verdadera no deja de serlo porque aparezca otra nueva. En el principio, la ciencia era única. Poco después, con la diferenciación de los conocimientos, se ramificó en diversas disciplinas que llegaron a constituirse con relativa independencia y usando métodos de investigación específicos. La ciencia se clasifica en las ciencias formales y en las ciencias fácticas. Las ciencias formales, que se conocen también como ciencias abstractas, son todas aquellas cuyo objeto de estudio no es algo material, sino conceptos formales y simbólicos. Eso quiere decir que este tipo de ciencia no toma como referencia un fenómeno concreto y real. Más bien opera mediante reglas prefijadas y sirve de herramienta para el estudio de otras. Son ejemplos de ciencias formales, las matemáticas y la lógica. Las ciencias fácticas se refieren a los objetos y fenómenos de la realidad. Se basan en la experiencia sensorial concreta y se dividen en ciencias naturales
por ejemplo, la física, la química, geología, biología, y en ciencias sociales que incluyen a la antropología, a la sociología, arqueología, a la historia, economía, ciencias políticas, entre otras. La ciencia también puede clasificarse en ciencia pura o básica y en ciencia aplicada. La ciencia básica es aquella cuyo propósito y función está vinculada a la descripción, explicación y predicción de un fenómeno. También a la generación de conocimiento y al descubrimiento de principios y leyes. Son ciencias puras la biología, la antropología, la psicología, la química, la física. Mientras que las ciencias aplicadas son aquellas que utilizan los hallazgos o conocimientos que se obtienen de las ciencias puras para dar solución a los problemas prácticos, es decir, tienen una finalidad aplicada, pragmática y útil. Son ejemplos de ciencias aplicadas: la medicina, las ingenierías, la psicología aplicada, la contabilidad, la administración, entre otras. Puesto que la ciencia moderna es uno de los mayores logros de la humanidad, es necesario tomar conciencia de que las ideologías e instrumentos generados en ella pueden usarse de manera constructiva al servicio del ser humano, pero también en detrimento del mismo. Motivo por el cual es definitivo pensar en una ética de la ciencia, es decir, en una ciencia con conciencia. Si bien es cierto, son innumerables los ejemplos de progreso generados por la ciencia, también lo son los de destrucción y aniquilamiento de la vida y del propio ser humano. Ahí está la bomba atómica, por ejemplo. Por eso es imperiosa la necesidad de una ética en la ciencia. Hay que preguntarse, por ejemplo, cuán ético es permitir la creación de seres humanos en probetas, o la manipulación de los genes de un individuo, o bien la clonación de personas. Es necesario plantearnos la necesidad de asumir la investigación científica como una dimensión humana a favor del desarrollo humano integral, antes que como un instrumento de poder. En síntesis, la ciencia, más que una teoría del conocimiento, debe ser concebida como una actitud de respeto a la vida humana y a la moral. Debería inclinarse al bienestar, procurando el mejoramiento de las condiciones de vida de toda la sociedad en pro de un mundo mejor. Se necesita hacer ciencia con responsabilidad para construir una sociedad que esté basada en la ética humana y racional, con una visión amplia y compleja del mundo y del propio ser humano. La ciencia en su estructura posee dos partes fundamentales lógicamente interrelacionadas. Uno, un sistema de ideas establecido provisionalmente y denominado conocimiento científico. Y dos, una actividad productora de nuevas ideas llamada investigación científica. Conocimiento e investigación científica integran el contenido de una totalidad estructurada y con leyes llamada ciencia. Hablemos primero del conocimiento y del conocimiento en general. El conocimiento es el conjunto de saberes e información de un tema dado que se puede adquirir mediante la investigación, mediante la lectura, la consulta, o mediante la enseñanza de la vida diaria. El conocimiento es una búsqueda constante y a través de él se busca respuesta a los fenómenos que inicialmente no nos explicamos. Digamos, el conocimiento es el puente entre lo que percibimos de la realidad y la realidad en sí. El conocimiento inicia con la percepción sensorial. Luego de los sentidos, el conocimiento pasa al entendimiento y finalmente va a concluir con la razón. Existen muchos tipos de conocimientos,
Está el filosófico, el intuitivo, el religioso, el matemático, el lógico, etc. Pero nosotros solo vamos a ver el conocimiento empírico y el conocimiento científico y la diferencia que existe entre ambos. Empecemos con el empírico. Cuando el conocimiento se obtiene de una manera fortuita o al azar, sin un orden, sin un procedimiento, se denomina conocimiento empírico. Este conocimiento es el que se obtiene de la experiencia directa con el entorno y está limitado a lo que nos indican los sentidos y las percepciones. Se formula a partir de la experiencia diaria, cuando se viven situaciones que se repiten una y otra vez con suficiente similitud, de modo que los individuos pueden examinar las posibles soluciones. Este tipo de conocimiento se vale del sentido común y se va a transmitir de generación en generación. Por otro lado, tenemos al conocimiento científico, el cual va a partir de la observación empírica, pero se va a obtener de una manera ordenada y sistemática. Va a seguir un método, un proceso. Y este tipo de conocimiento busca conocer las causas, el porqué. Este tipo de conocimiento se construye por medio de la investigación científica y el método científico, lo cual garantiza su validez. Los resultados y las afirmaciones verdaderas a las que se llega son relativas, no son absolutas. El conocimiento científico permite establecer leyes que expresan relaciones constantes entre dos o más fenómenos. En términos generales, este tipo de conocimiento busca generar certeza y eliminar el desconocimiento y las dudas que existen sobre los fenómenos que nos rodean. Gracias al conocimiento científico se pueden prevenir y curar enfermedades. Gracias al conocimiento científico es posible tomar decisiones en cuanto a fenómenos naturales como los huracanes, por ejemplo. Y gracias al conocimiento científico se facilitan algunas actividades, por ejemplo, con el uso de la tecnología. En estas tablas observamos al conocimiento científico y al conocimiento empírico. Vamos a ver cuáles son las características de uno y otro y vamos a contrastarlas. El conocimiento científico es verificable. Esto es, puede ser comprobado, mientras que el conocimiento empírico no. El conocimiento científico es objetivo, ya que describe la realidad tal y como es, descartando todo tipo de deseos o emociones, mientras que el empírico parte de creencias e impresiones propias de un sujeto, es decir, es subjetivo. El conocimiento científico es metódico, ya que es producto de la aplicación intencional de una serie de pasos y procedimientos técnicos. El conocimiento empírico es espontáneo debido a que se adquiere de forma casual, incluso a veces de manera accidental. El conocimiento científico es sistemático. ¿Por qué? Porque los conocimientos se ordenan, se organizan, se relacionan y complementan, mientras que los conocimientos empíricos consisten de ideas aisladas. El conocimiento científico es explicativo, ya que busca el porqué de las cosas, es decir, las causas y efectos, mientras que el empírico emite juicios impuestos sin cuestionamiento alguno. El conocimiento científico es predictivo, ya que con base en argumentos válidos puede hacer proyecciones o puede prever la ocurrencia de determinados fenómenos, mientras que el conocimiento empírico es especulativo, pues emite conjeturas sin base o sin argumentos válidos. El conocimiento científico establece leyes científicas, por lo que se dice que es generalizable. Y el empírico es no generalizable, pues las creencias individuales no son extensivas a una población. Bueno, eso con relación al conocimiento.
Pero les comenté que la ciencia poseía en su estructura dos elementos fundamentales, el conocimiento científico y la investigación científica. Acabamos de ver el conocimiento y ahora vamos a ver la investigación científica, pero vamos a empezar con investigación en general. De manera frecuente, todos los seres humanos hacemos investigación. Por ejemplo, cuando un médico investiga el motivo de los síntomas de su paciente, cuando un alumno averigua información sobre un tema en particular, cuando el profesor indaga las causas del bajo rendimiento de sus alumnos, cuando nos gusta un platillo, quizá indaguemos cómo se prepara. Cuando un artista nos agrada, podemos investigar sobre su vida. Cuando alguien está buscando empleo, pues se dedica a investigar quién ofrece trabajo y en qué condiciones se lo ofrecen. Cuando deseas contratar algún servicio, se investiga cuál establecimiento ofrece mayor calidad y mejor precio. Cuando alguien te atrae físicamente, tratas de investigar si tú también le resultas atractivo. Estos son solo algunos de los muchos ejemplos que existen de nuestro afán por investigar. En estos casos, el sujeto que investiga utiliza la forma que le parece más conveniente para obtener respuestas, sin que necesariamente planifique, ordene y organice sus ideas. Bueno, pues la investigación científica es, en esencia, como cualquier tipo de investigación, solo que es más rigurosa, organizada y se lleva a cabo de manera cuidadosa. Las características principales de la investigación científica son las siguientes: es sistemática, empírica y crítica. Que sea sistemática significa que hay una disciplina para realizar la investigación y que no se dejan los hechos a la casualidad. Que sea empírica implica que se va a observar un fenómeno y que se van a recolectar y analizar los datos referentes a él. Que sea crítica quiere decir que constantemente se está evaluando con la finalidad de mejorar. La investigación científica nunca podrá ser caótica o llevarse a cabo sin un método. Entonces, la investigación científica podría definirse como una actividad humana que consiste en estudiar de forma sistemática algún fenómeno de la realidad que nos rodea con la intención de comprenderlo y explicarlo. La investigación científica debe buscar la originalidad, o sea, que se trata de generar conocimiento nuevo o bien aclarar los que estén en duda y que no se trate de estar repite y repite o de reorganizar conocimientos que ya se tienen. Son dos los propósitos de la investigación científica. El primero es producir conocimientos y leyes o teorías. Y el segundo objetivo es resolver problemas prácticos. De acuerdo al propósito de la investigación científica, se conocen dos tipos de investigación: la investigación básica y la investigación aplicada. La investigación básica tiene como finalidad formular nuevas teorías o modificar las que ya existen, y también tiene como fin incrementar los conocimientos científicos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico. La investigación aplicada, por su parte, se caracteriza porque busca la aplicación o la utilización de los conocimientos que se adquieren. Evidentemente, ambos tipos de investigación se encuentran estrechamente vinculadas, pues para aplicar el conocimiento se requiere de los resultados de la investigación básica. Se han construido dos mitos alrededor de la investigación científica que no tienen mucha razón de ser. El primero de ellos es que la investigación es algo complicado o que necesitas tener una mente privilegiada para poderla realizar.
La realidad es que no hay nada de eso. Todas las personas pueden hacer investigación y realizarla correctamente si aplican rigurosamente el proceso correspondiente. ¿Qué se requiere para hacer investigación entonces? Bueno, conocer esos procesos, así como sus herramientas fundamentales. Que ustedes conozcan ese proceso y esas herramientas es lo que se pretende con este curso. El segundo mito es que la investigación científica no está vinculada al mundo cotidiano, a la realidad. Pero basta con echar un vistazo a nuestro alrededor para darnos cuenta de que la mayor parte de los inventos y tecnologías que utilizamos en todo el mundo de una o de otra forma son producto de la investigación. Objetos que desde luego tienen que ver con nuestra vida diaria, como la televisión, la computadora, el celular, el proyector con el que les damos clase, entre muchas otras cosas más, tienen que ver con la investigación. Gracias a la investigación se generan procesos industriales. Gracias a la investigación sabemos cómo es la historia del universo y de la humanidad desde las primeras civilizaciones hasta los tiempos actuales. Gracias a la investigación científica se ha podido explorar el espacio. Incluso en la investigación se abordan temas como las relaciones interpersonales, amistad, noviazgo, matrimonio, por ejemplo. También se abordan temas como las emociones humanas, las enfermedades, la familia y muchos otros más que son habituales en nuestra vida. En todo esto y más radica la importancia de la investigación científica. ¿Y qué papel juega la metodología de la investigación en todo lo que hemos hablado en esta clase? Bueno, pues la metodología de la investigación es la ciencia que estudia todo el proceso de la investigación científica. Etimológicamente, la palabra metodología deriva del griego methodus, que significa camino o vía hacia algo. Y luego, si ustedes ya saben qué significa ciencia o tratado. Entonces, en sentido general, la palabra metodología significa la ruta o camino que se sigue para alcanzar un determinado fin. La metodología de la investigación comprende una serie de procedimientos y de reglas que van a orientar el proceso para llevar a cabo una investigación. La ciencia tiene un pasado histórico muy amplio. El conocimiento científico ha estado con el hombre desde sus orígenes. El primer conocimiento científico debió haber surgido cuando, por cuestiones prácticas, el hombre primitivo tuvo la necesidad de conocer un objeto o un fenómeno natural, pero de manera ordenada y distinta a como lo hacía inicialmente. No puede precisarse con exactitud cuándo surgió el conocimiento científico, ni tampoco se puede precisar la forma en que fue abordado de una manera metódica. Pero sí puede afirmarse que en el momento en el que el hombre comenzó a actuar consciente o inconscientemente para entender la causalidad, es el momento en el que surge la ciencia y su método. Puede decirse que las pruebas de ensayo y error son el origen de la metodología de la investigación. Uno de los hechos de mayor impacto en los hombres primitivos, así como en el hombre moderno, es la enfermedad. Estos fenómenos desde siempre han generado la necesidad de un conocimiento profundo, de una interpretación adecuada y de una solución exitosa del problema de salud en cuestión. En ese orden de acciones y prácticas se inicia la generación y desarrollo de conocimientos médicos que pretenden explicar la enfermedad y a la par ayudar médicamente al enfermo. La metodología de la investigación es una herramienta muy valiosa para el desarrollo de las actividades académicas y científicas, porque
establece el rumbo correcto de una investigación. La metodología de la investigación propicia el análisis reflexivo y crítico de los conceptos teóricos que se van a desarrollar en una investigación. También orienta a la utilización de pasos y procedimientos para la resolución de problemas y propicia el desarrollo de la capacidad crítica en la toma de decisiones. Sin duda alguna, la metodología de la investigación constituye la base para realizar ordenadamente una investigación y orienta paso a paso al investigador desde el momento en el que concibe su idea hasta que elabora el informe final sin permitirle desviarse del camino trazado. La metodología de la investigación no solo es útil para la realización de una investigación científica, sino que también representa una herramienta para identificar y resolver los problemas que se presentan en el terreno social, profesional, asistencial y de gestión. La sociedad actual se caracteriza por ser una sociedad en la que la ciencia y la tecnología ocupan un lugar fundamental en la dinámica y en el desarrollo de la misma y en la vida de las personas. Por tanto, cada vez es más necesario que todo ser humano que quiera comprender este mundo y desempeñar un papel protagónico tenga una formación científica básica. En esta sociedad cada vez más compleja, más incierta, más cambiante y desafiante, resulta apremiante que en particular los profesionales contemos con conocimientos y destrezas para comprender nuestra realidad y aportar a su transformación, siempre desde una postura crítica y responsable. En estos tiempos de globalización, los egresados que no tengan conocimientos de investigación se van a encontrar en franca desventaja frente a otros colegas de su misma institución o de otras universidades o equivalentes en todo el mundo, ya que cada vez más las instituciones educativas buscan diferenciar a sus alumnos del resto y por ello hacen un mayor énfasis en la investigación con la finalidad de formar mejor a sus estudiantes y prepararlos para ser más competitivos, además de que con ello obtienen acreditaciones y se vinculan con otras universidades e institutos. En conclusión, no saber respecto a los métodos de investigación implica rezagarse, implica quedarse atrás en el camino que es cada vez más competido.